este pleitazo entre la Corte y el Senado de la República. El día de hoy, en este momento, están ya compareciendo la terna de ministros, vamos a ver, ministras, la Ministras, terna de mujeres abogadas, mujeres. ¿no? Este, para, para, como requisito, ¿no? Por ejemplo, aquí está, ella es la hermana de Luisa María Alcalde, que se llama Berta María Alcalde. Discutiendo ampliamente. A ver, vamos a escuchar un ratito. Constitucional, entre ellos con usted, que quiere decir que esté adscrita a la Secretaría de Seguridad, y ahí tiene que ver pues con la discusión que se dio de si las atribuciones realmente entran dentro del corazón de una institución o no. Y creo que sí había determinadas atribuciones que se discutieron, sobre todo relativas, ¿no?, al control operativo de la Guardia Nacional, que sí era discutible se pasaran, ¿no?, a la Secretaría de la Defensa. Segundo, me parece que en relación a la prisión preventiva de oficio, ya lo mencionaba, ¿no?, y usted mencionó el principio de progresividad. Efectivamente, no puede, esta figura puede entrar en tensión, ¿no?, con... Qué bárbaro, ¿no? Es que habla exactamente igual a Luisa María Alcalde, ¿no? Sí se nota que son hermanas, Mauricio. Sí, exacto. Sí, idénticos, se escuchan. Pues sí, hoy se da esta parte del proceso, que es lo que se estableció, en donde las comisiones, aunque no le guste a la oposición, están obligados a escucharlas, pues a cuestionarlas. Ellas dan también sus razones del por qué quieren ser ministras, pues se les hace también cuestionamientos. Pues ahorita también se les cuestionó un poco sobre todo este asunto de que si deben ser elegidos por voto popular, en fin, los temas polémicos, los temas que están también, porque pues así es como supuestamente los senadores se dan cuenta si son afines o no a la ideología de ellos. Es todo un proceso en donde no se escoge al que es mejor, sino se termina escogiendo al que a ellos les conviene. Que eso es lo que se busca cambiar, esa es la verdad, eso es lo que se busca cambiar, por eso el plan C. Pero bueno, mientras llega el plan C, se tiene que cumplir con lo que está establecido en la ley, y ya después de este proceso, pues tomará decisión la comisión de validar o no las postulaciones, sobre todo de la directora, de la consejera jurídica. Esa es la que está nada más en duda por el tema de la legalidad, aunque yo creo que va a llegar a la terna final, o sea, van a llegar las tres al pleno y van a ser olímpicamente rechazadas por la oposición. Tampoco veo interés en validar ninguna de ellas. Sí, ya anunciaron la oposición, todas, el priistas, panistas, Movimiento Ciudadano, el Grupo Plural, que van a rechazar a todas las miembros de esta terna. Y eso significa que no van a alcanzar las 2/3 partes y se va a desechar, o bueno, se va a rechazar la terna, más bien dicho. Entonces, ¿cuál es el mecanismo constitucional? Bueno, el presidente va a mandar una segunda terna. No tengo muy claro si pueden repetir las mismas mujeres o tienen que desecharlas por completo y elegir a nuevos personajes. Pero lo que se comenta mucho es que como también ahorita están a punto de rechazar a Ernestina Godoy para ser ratificada como fiscal de la Ciudad de México, entonces Ernestina Godoy podría ser parte de esta segunda terna, pero aquí la novedad es que si vuelve el Senado a rechazar otra vez esta segunda terna, entonces el mecanismo constitucional le permite al presidente nombrar directamente al ministro, o mejor dicho, a la ministra, sin pasar por el Senado, y se convierte inmediatamente en ministra de la Corte. Eso significa, y eso aquí tiene que ver puede ser muy bien la oposición, si rechazan ahorita esta primera terna y en la segunda le meten a Ernestina y vuelven a rechazar esa segunda terna, Ernestina podría acabar convirtiéndose en ministra de la Corte. Y esto tiene enloquecidos, desquiciados, fúricos, histéricos a toda la Corte, porque pues Ernestina les abrió demandas penales y investigaciones en contra de varios de ellos, y ahora va a llegar a la Corte. Entonces la verdad es que como ministra, vaya que sí sería muy influyente, caería para arriba. Sí, le saldría peor el plan. Yo creo que ese también es como que
en la estrategia, en el ajedrez político, así es como le están diciendo a la oposición. Bueno, mira, a ver ustedes, que están ahí en el Congreso de la Ciudad de México, que no quieren que Ernestina sea ratificada como fiscal, que ya se pusieron de acuerdo, que la van a rechazar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si ustedes toman esa decisión, entonces, pues va a acabar en la Suprema Corte. Entonces tienen que decidir, opositores, ¿la quieren en la Fiscalía o la quieren como ministra de la Corte? Y pues sí, ellos son los que tienen la decisión, porque ellos pueden validar la ratificación o pueden o no pueden validarla. O sea, ese es el punto de partida. Si ella, Ernestina, se queda como fiscal, obviamente ya no llegará a la Suprema Corte, pero pues se pone en riesgo la aspiración de Taboada. Y en el caso de la Corte, bueno, si bien queda libre Taboada, pues se abre un nuevo frente, porque pues la situación en la Corte pues va a ser más difícil para Norma Piña, porque pues a Ernestina no la va a comprar. O sea, ese es el tema. O sea, ya el presidente, Nacho, con esta designación habría designado a 5 ministros o habría propuesto a 5 ministros. Y la verdad es que si no hubieran traicionado Margarita y Alcántara, ya se habría podido avanzar mucho en este poder judicial. Es desastroso, lamentable lo que hicieron ellos dos. Pero bueno, pues hay que seguir adelante, ¿no? Y el próximo año vendrá otro cambio propuesto por la 4T con la salida de Luis María Aguilar. O sea, a pesar de todo, se puede seguir avanzando. Y eso sin tomar en cuenta el plan C. Y bueno, lo cierto es que están tan enloquecidos los ministros de la Corte con la posibilidad que Ernestina Godoy llegue, que ayer en la FIL plantearon la posibilidad de que destituyan a senadores. Recordando que ahí en el Senado se están eligiendo los ministros. Destituirían a senadores de Morena, por ejemplo, a la presidenta de la Cámara de Senadores, Ana Lilia Rivera, una morenista, o al líder de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez, morenista y candidato a la gobernatura de Chiapas. Pueden ser destituidos por ellos, por los ministros. Es una locura lo que dijo ayer Pérez Dayán. Vamos a escuchar. El INAI. Bueno, pues el INAI se integra por 7 miembros. Ante cada vacante, la ley nos establece que 90 días antes de la vacante respectiva se debe informar a la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores, a través de una lista, habrá de presentar las propuestas. De ellos saca una terna, elige cuál de ellos, una vez que lo ha decidido por 2/3 partes, lo comunica al presidente de la República y el presidente de la República puede vetarlo. La propia ley establece que el instituto funciona con 7 de sus integrantes y válidamente hasta tener 5. Tiene 7, se comunica la salida de 1, se comunica la salida de 2, viene la salida de 3, estamos frente a la inoperancia del instituto cuando se va a quedar con 4 y el Senado aún no había resuelto. Es cierto que había resuelto, vino un veto, pero este proceso no culminaba. El Instituto Nacional de Acceso a la Información promueve una controversia constitucional exigiendo que el Senado nombre al que le corresponde, lo vuelva a llevar al presidente de la República. Si éste decide vetar, ya entonces, como segunda ocasión, el Senado nombrará. Y eso es lo que tuvimos que resolver. 2 posturas perfectamente bien identificadas para resolver. ¿Quién puede decir? Se hizo todo lo posible para poder nombrar, pero después del veto ya no se logró. Otra postura en que dice, no me preocupa que lo hayas hecho, lo que me interesa es que lo culmines. Vuélvelo a organizar hasta ponerlo en resolución. Si el presidente te vuelve a vetar, nombras tú a uno de esa lista. Y si no nos cumple, dijimos la vez pasada, pues los destituimos. Se me fueron todos encima. Claro que tenemos que destituirlos. Hay una responsabilidad. Sí, inicialmente comenzamos con el presidente y es Santiago, pero yo dijo que iba a venir Santiago para defenderse, pero no. Entonces era la Cámara de Diputados. Claro que tenemos que hacer algo, si no, entonces, ¿para qué estamos aquí? Si hemos considerado en la Corte, independientemente de las 2 posiciones que en ese momento se tenían, quien decía,
Es que se hizo la lista, se eligió por 2/3 partes, se comunicó al presidente, el presidente vetó, regresó, pues ya no podemos hacer nada. O frente a los que finalmente prevalecieron y dijeron, es que eso no es suficiente, tienes que nombrar. Y allá te va para que nombres. Y se nos dice, entonces tú tienes la obligación de decirme cómo me voy a poner de acuerdo para alcanzar 2/3 partes. Cuando la Constitución dice que por 2/3 partes tienes que nombrar, no está pensando que te pongas de acuerdo. Tienes que cumplirlo. ¿Cómo? A través de los acuerdos políticos que imagines, a través de cualquiera de las técnicas de conciliación que puedas encontrar. Pero no me puedes decir que como no alcanzan las 2/3 partes, no hay nombramiento. Entonces, las instituciones, como bien lo dijo Margarita, creadas para defender derechos, para garantizar el acceso a la información, no van a funcionar solo porque no se pusieron de acuerdo. La Corte va a exigir que se nombre. Y si no se nombra, iniciará el proceso de destitución. ¿Que nos lo van a cumplir? Puede ser que no, pero la responsabilidad política, la respuesta de la sociedad frente a alguien que no cumple, debe ser contundente. No vamos a ir los integrantes de la Corte a destituir a alguien en el Senado. Deben entender que mientras haya razones para que se cumpla con la palabra constitucional, tienen que hacerla cumplir. Si no lo hacen es su responsabilidad. Intentaremos hacerlo a través del amago, a través de la amenaza, quizá destituyendo, pero se tiene que cumplir. ¡Qué locura! Incluso también deja la posibilidad de destituir al propio presidente López Obrador. Otra vez, acuérdense que Luis María Aguilar lo había planteado y otra vez lo volvieron a hablar. Increíble eso que estamos escuchando. Sí, andan en ese plan. Ese es el tamaño de la desesperación. Por lo que comentas tú, Nacho, también por el tema de que Xóchitl, que la oposición no crece en las encuestas, que se viene el plan C, que viene lo que podría ser una limpia en el Poder Judicial de la Federación, en donde ahí ya no, o sea, al tener ya cambios constitucionales con las 2/3 partes, ya ellos no pueden hacer nada para detener estos cambios constitucionales. Entonces, si yo no puedo detener los cambios, entonces pues me voy contra los senadores, contra los diputados, me voy en contra de los legisladores, o sea, los destituyo, los corro, busco una razón, una justificación y me deshago de ellos, que entren otros, y con esto también mantener este feudo que hay en el Poder Judicial de la Federación. El problema, Nacho, también, y esto es interesante, porque, mira, el tamaño de la ambición es tal que también la barredora le cae a la oposición, porque dentro de todo, no pueden ellos decir, voy a correr a los de la 4T y voy a dejar a los del PRI. No lo pueden hacer, ellos también lo saben. Sino, o sea, yo voy a destituir a los que no se pusieron de acuerdo, que está hablando con el tema del INAI. Pero a los que me molesten, a los que no me gusten, va a la destitución. Entonces, en ese evento, Nacho, apareció Santiago Krill. Sí, es que también querían destituirlo a él como presidente de la mesa directiva. Sí, porque eso es a lo que se refiere Pérez Dayán, exacto. Sí. O sea, entonces aparece Santiago Krill. Y dice Krill, no, pero es que ustedes quieren destituirlo, pero no se puede, dice. Y ahí empiezan a pelearse ellos. Bueno, no a pelearse, pero ya vienen las diferencias. Y dice Santiago Krill, es que ustedes no nos pueden destituir porque ya hay un proceso de destitución de los diputados y senadores, que es el juicio político, que nos corresponde a nosotros. Y ustedes no pueden estar encima de nosotros, dice Krill, porque el constituyente, que son las 2/3 partes del legislativo y los congresos locales, están por encima del Poder Judicial. Entonces ahí viene un pleito entre ellos mismos. Otro más, Mauricio. Porque están tan desesperados en el Poder Judicial que ellos van a barrer con todo si es necesario, incluyendo a la oposición. Ahora, la oposición tiene que ponerse a pensar, ahora sí, efectivamente. Porque dicen ellos, es que el dictador Andrés Manuel, bueno, pues van a acabar siendo sometidos por el verdadero poder de los poderes ahorita, que es el Poder Judicial. Si ellos no le ponen un alto,
pues como dices tú, a Krill lo van a acabar destituyendo, lo acaban a acabar sacando, y al que esté, ahorita Marcela Guerra, que es la priista, la que esté, a Jorge Romero, presidente de la Junta de Coordinación, a que esté, se va a ir. Ellos no van a mirar colores, ellos van a salvar sus privilegios. Entonces, hay una probadita para los panistas de lo que son capaces de hacer en el Poder Judicial.